muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de Artes Escénicas Sin Telón. Yo soy Eleane y hoy estoy con Ulises Castañeda. El clímax en medio, hay que decirlo. El mismísimo, ni más ni menos. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. No, estoy muy emocionada porque hoy tenemos un programa especial sobre terror. Ñaca, ñaca. Miedo. Ñaca, ñaca. He estado profundizando en el tema del terror en el teatro y hay muy pocas cosas, ¿no? Eso habla mucho también, hace que nos pongamos a imaginarnos de cómo es que ha llegado el teatro a absorber el terror y cómo lo ha interpretado de diferentes maneras, ¿no? Sí, ya sí, lo sí. iremos desglosando poco a poco. No, justo, perfecto, ya está introducido el tema. ¿Cómo llegamos al terror en el teatro? No es un género, ¿no? Originalmente sabemos el teatro es tragedia, comedia, melodrama, y ya después vienen como todos estos desgloses de... Pero no hay un género en sí de terror y sin embargo hay propuestas terroríficas que ya después en los siguientes bloques hablaremos de ellas. Entonces, pues bueno, platicando con mi estimado Ulises, estábamos haciendo un recuento de cómo nos acercamos al terror en el teatro. Si quieres tú, compárteme un poco cómo fue tu proceso de investigación. Lo que me estabas contando y ya andamos en... Sí, fíjate que muchas de las cosas que he estado indagando y de lo que iba descubriendo era la manera en que se entiende el terror, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un filósofo que se llama Noel Carroll que decía que hay dos formas de entender el terror, ¿no? Que es el terror natural y el terror en el arte. Cómo lo interpreta el arte es justamente cómo se acerca un poco más al teatro o a las artes escénicas, al cine, a las otras cosas, y el terror natural, que es el que se vive en el día a día, ¿no? Entonces, interesante en el sentido de que no hay una concepción como lo que se tiene ahora del terror, ¿no? El terror ahora se siente como lo paranormal, lo extraordinario, lo fantástico, pero en su momento no era eso considerado como terror, aunque sí siempre ha tenido como esta carga de las cosas que tienen que ver con lo religioso, con las creencias, con las supersticiones, pero en realidad antes lo terrorífico se asociaba mucho más a la experiencia humana, ¿no? A lo que el miedo... lo que miedo provoca en las personas, ¿no? Claro. Y entonces creo que desde ahí es un poco el primer acercamiento que tenemos al teatro sobre las cosas que nos generan pues angustias, ansiedades y todo este tipo de cosas. Que incluso dentro de la concepción, por ejemplo, de los textos teatrales, ¿no? Por ejemplo, en la literatura hasta el siglo XVIII, que con el gótico se empieza justo a vislumbrar esto que mencionas del terror ya entendido como lo sobrenatural, incluso como un reflejo de la cotidianidad, pero llevada a sus últimas consecuencias con esto de las novelas policíacas y sórdidas y con... Ya después siento que justo el cine trae muchos... recursos de lo que nos genera estrés físico o terror psicológicamente, que ya después de, con el auge de la psicología, ¿no? Cuando surge todo esto, también se exploran mucho estas emociones de angustia, terror, miedo en el ser humano. Y a mí siempre se me ha hecho un fenómeno bien curioso que la gente se lo quiera autoprovocar, ¿no? O sea, de que, ¿por qué vas a que te espante en algún lugar? No sé si a ti te gusta. A mí me gusta mucho, pero fíjate, no lo había pensado de esa manera. O sea, yo había pensado, por ejemplo, en la manera en que cómo hay una especie de como de despertar, de generar adrenalina alrededor del miedo, ¿no? Y eso se vuelve, no sé si alguna especie de adicción, como algo adictivo, ¿no? La gente que es muy fanática, la gente que es como que muy amante de la noche, de todo esto, siempre hay como una sensación de peligro alrededor que te genera un estado de ánimo muy peculiar, y creo que eso sí se puede como generar, ¿no? como mantener una especie de conexión especial con eso. Y a la par, por ejemplo, los que realmente sienten miedo, ¿no? Los que sí les llama así como que mantienen una distancia, es muy difícil que se acerquen a romper esa barrera del... No, pues a mí me da miedo, ¿por qué voy a hacerlo? ¿No? Entonces es como una polarización como muy extraña. Sí, mi mamá no ve Harry Potter porque le da miedo, porque tiene que ver como con justo un ambiance, ¿no? Y creo que por allí, a lo mejor para acercarnos al teatro hay alguna clave como en qué recursos teatrales nos hacen entrar en este estado mental, ¿no? A lo mejor como para acercarnos. Yo en ese sentido pensaba, pues como muy antañamente, vámonos al gore, vámonos a esta necesidad de adrenalina, y pues está como nuestra noción del circo romano, pero creo que más en la modernidad, hacia los recursos que tenemos en un escenario, con las luces, con el sonido, está lo del teatro de la crueldad, ¿no? De Antonin Artaud, que justo él es un personaje que surge en la entreguerra en Europa, en el auge justo de todo lo que viene siendo los estudios de la psique de formas... gore. Sí, Gore, como más ¿no? extremas, ¿no? Como más extremas.
Bueno, a mí este personaje me parece muy peculiar porque él tiene una conexión con México muy Sí, especial, sí, sí, ¿sabes? sí, 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 ¿sabes? Esta parte de la claro que conexión que sí. tiene con la búsqueda de la explicación de las cosas, pero muy Y la adentrada expresión de a sí, sí. los tarahumaras, que los investigó mucho, que vino acá, que también tenía como esa experiencia con la intelectualidad mexicana y que es extraño porque una mente como que tenía como polémica allá, llega a conectar aquí con México, al México surreal, de una manera pero espectacular. Sí, y justo Antonin Artaud no se llevó ni con los surrealistas al final porque era demasiado radical para todo mundo. Porque pon tú que los surrealistas estaban poniendo cosas en cuestión y él lo que quería era destruir las cosas que ellos estaban poniendo en cuestionamiento, ¿no? Entonces, realmente Artaud solamente montó una obra que se llamó Los Sensi y hablaba de asesinato, adulterio, todos estos temas que actualmente podríamos catalogar como dentro de una película De de estas terror, de gore. terror, gore, ajá, ¿no? Digo, a mí me parece interesante en el sentido de justamente cómo la manera en que vamos entendiendo el miedo y cómo va evolucionando a que se entienda como un subgénero de terror, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo en las referencias también que encontré era el Teatro Guiñol, que ya platicábamos antes de comenzar a grabar, y que era interesante porque como tú decías, tiene esta como percepción en un principio más bien como esta idea de conectar a través con los niños, de las marionetas y todo eso, cómo va evolucionando para que después empiecen a tomar algunos de los temas que provoquen emociones un poco perturbadoras, ¿no? Encontré que en el Teatro Guiñol había tres etapas que fueron como importantes del tipo referencia, porque ni siquiera era considerado como para el terror, ¿no? Referencias o precedentes mm, cercanos a lo que podía generar experiencias que hablaran sobre el miedo. Y lo que me llama mucho la atención era que los personajes de los que se basaban en un principio estaban basados en la precariedad, ¿no? La gente muy vulnerable, la gente que era pobre, la gente que era, pues, a los que no se podían acercar tan fácilmente se puede decir más bien que por las costumbres que había del teatro de ese momento, no eran como sus temas comunes, ¿no? La precariedad y era como acercarle a las cosas que no se quería llegar. Después, en una segunda etapa, era el generar a personajes que justamente estaban dentro de esa precariedad y cómo fueron evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el acercarse a los psicópatas, acercarse a las prostitutas, a los temas que tenían que ver con eso, y eso te iba acercando justamente a las cosas que no quería llegar el ser humano. Y la tercera etapa era la que tenía que ver con hablar de temas que tenían que ver con las enfermedades mentales, ¿no? Y entonces ahí había un acercamiento mucho más cercano a lo que era el miedo, las cosas que te perturbaban, que causaban ansiedad, entonces era lo que te iba acercando al terror como ahora lo vamos conociendo. Pero estamos hablando que hace más de 100 años no existía ese tipo de percepción como el terror como ahora. Ujú. Que un poco volviendo como para cerrar con esto del teatro de la crueldad, que justo lo que hace, o sea, no es que sea una teoría sobre cómo maltratar gente en escena o cómo abusar psicológicamente del espectador y de los actores, sino de encontrar un lugar en el que no puedes, o sea, de estar en un lugar en el que no puedes escapar, ni de ti, ni de la realidad, ni de los estímulos justamente que están allí para provocarte ansiedad. Y pues a final de cuentas creo que justo ese es el inicio, digamos, de un rollo de terror, ¿no? Tú hablabas ahorita de las casas de terror, ¿no? Que un poco Sí, es toda esta interesante porque, inversión. por ejemplo, un poco antes de llegar a lo de las casas, por ejemplo, creo que una de las cosas que influyen mucho, ¿no? En la percepción del terror como se concibe ahora es las creencias como el Halloween, las tradiciones muy de Estados Unidos, ¿no? Cómo se ha occidentalizado y cómo ha terminado como empapando su cultura a las demás. Y justamente el terror fantástico que te propone Halloween, que te propone este tipo de cosas, ha generado que haya como alternativas, ¿no? Y entre esas, por ejemplo, las casas del terror, que si bien no son obras de teatro, no son obras per se, sí son experiencias escénicas y ahí ponen a los actores, ¿no? Que forman parte de las casas del terror al mismo nivel escénico o vivencial que las personas que van a estar siendo parte de ellas, que visitan estas casas. Entonces, los sustos, ¿no? El tema del susto, del espantar, de todo eso, va tomando una forma Ujú. como desde ese tipo de experiencias y que Sí, creo que eso lo vuelve totalmente. interesante, ¿no? Totalmente. Y justo esto que dijiste de que el espectador es parte de, creo que es algo muy importante de las propuestas de terror en general. No hay cuarta pared. Ujú. No hay división entre tú vas a ver un espectáculo y el espectáculo está sucediendo porque es importante para el terror. Yo creo que justo suceda eso, ¿no? En la cabeza y a nivel físico, porque también muchas propuestas son de, ¡buh! O sea, Ajá, ¿no? De claro. que
El Sí, jumpscare. pero es interesante porque en el cine pasa lo mismo, ¿sabes? En Claro. el cine pasa lo mismo. Se ha estancado, por ejemplo, en encasillar a que el cine de terror tiene que a fuerzas espantarte, ¿no? Tiene que hacerte brincar de la butaca, tiene que hacerte, este, como dar sobresaltos. Pero no es lo más importante, creo que en el cine de terror. Las mejores propuestas de terror siempre tienen una historia de trasfondo que tiene que ver justamente con el tema de la psique, hacia dónde se va perturbando el ser humano y hacia dónde es donde no quiere llegar, ¿no? Los límites justamente entre la locura, la ansiedad y todas estas cosas Totalmente. perturbadas. Y es curioso porque las mejores propuestas, ¿no? de teatro están inspiradas en el cine, ¿no? Sí, justo. ¿No? Yo creo que a final de cuentas lo que tenemos en teatro son un montón de adaptaciones físicas, espaciales, de recursos que el cine se apropió desde hace mucho tiempo, ¿no? Justo las lucecitas. eh, Ahora Los que efectos. los efectos, ¿no? Incluso la entrada al recinto, ¿no? Como lo que vamos a platicar ahora de una propuesta, pero muchas veces buscan que desde el principio tú ya estés, ¿no? Vas viendo figuritas o te saluda alguien disfrazado o Ujú. alguna cosa así, ¿no? Pues yo creo que con esto podemos irnos Sí, deslizando hacia aterrizando aterrizando porque vamos a entrar a otros terrenos escabrosos. más No sé si escabrosos para bien o para mal, todavía. pero está escabrosos. Sí, aprovechando que vengo con Uli, vamos a hablarles en especial sobre la mano peluda, así que los invitamos a ver nuestras redes y ahorita hablamos de esto. Hola, ¿qué tal amigos de Clímax en Medio? Mi nombre es Antonio Tijerino y los quiero invitar a que todos los lunes vean aquí en este espacio un programa que vamos a destrozar a actores, a directores, a productores, que se llama Al Diablo con la Crítica y también con los críticos. También los quiero invitar a que sigan toda la programación en su canal de teatro, de música, de anime, de series. Los invito a que todos los lunes estén también aquí en Al Diablo con la Crítica. Gracias y hasta pronto. ¿Qué tal amigos? Yo soy Diego Galindo y en esta ocasión vengo a hacerles una cordial invitación para que no se pierdan TokiCast, un contenido que estará dedicado totalmente a todo lo relacionado a la cultura nipona y que obviamente para los que somos frikis y otakus de corazón, pues estaremos hablando de anime, manga y todo lo relacionado a esto. Así que no se pierdan ningún episodio de este contenido en Clímax el Medio. Nos estamos viendo. Pues muchas gracias por seguir con nosotros. A continuación, reseñas chonchas. Chonchas muy chonchas. Así es, hoy traemos un especial de la mano peluda. Así que hoy solo les hablaremos de la mano peluda, pero está Ulises para hacerlo. Pero está interesante la plática. La mano peluda, ¿cuál es tu experiencia con la mano peluda? A mí me llama mucho la atención porque yo creo que soy de una generación pasada de la tuya, ¿no? Yo soy más viejo que tú. Y tengo una experiencia, pero los que estaban antes de mí tienen otra experiencia, ¿no? Tienen una experiencia de justamente una conexión mucho más fascinante o mucho más arraigada. Y creo que la tuya ya toma más distancia, ¿no? Sí, a mí no me tocó la mano peluda, yo no escuché la mano peluda en su momento y me tuve que informar sobre la mano peluda antes de irla a ver porque justo no tenía idea. ¿A ti te tocó llegar el programa de teatro, de radio, cuando... Sí, me llegó a tocar el programa de teatro, pero te De digo radio, de teatro. Ya sí, dijimos teatro dos veces. pero Este es el que programa realmente de era un programa, o sea, sí era un Sí. programa muy planeado. teatral. Creo que era muy inteligente a la hora de acercarse a esa audiencia, ¿no? De cómo manejar el tema de los miedos, del terror, de jugar con la mente de las personas. Y que es muy interesante porque los recursos radiales en ese momento tenían como mucha riqueza, ¿no? Se podían explotar. Ahora ya me parece que está muy viciado el tema de cómo percibimos las cosas en el oído, de los productos que tenemos, ¿no? El tema de los podcasts, de esta invasión digital, que han dejado un poco de lado la creatividad que podía tener en ese entonces programas de radio como estos, ¿no? Que utilizaban efectos, un montón de cosas, de detalles, para experimentar y explorar justamente el tema del terror en el caso de la mano peluda, ¿no? Sí, ¿no? Como... Que se inspiraba mucho en esta idea de las historias de la gente, que tienes a un locutor que las escucha, que es José Ramón Sáenz, las escucha y va siendo el testigo, va siendo testigo a todos, ¿no? En las noches de cómo es que viven las cosas de terror las personas a las que les pasan cosas extraordinarias, ¿no? Y me parece que eso tenía un buen juego, pero te digo, yo tengo esa percepción y ya para mí ya era un acercamiento, digamos, no real, pero sí como una experiencia. Pero los papás, los tíos, los que yo tenía, ellos sí siempre creían fielmente que las cosas sí ocurrían, ¿no? Que sí lo que pasaban
en los casos de Sí. La mano peluda eran reales. Y es una de las cosas con las que juega justamente la obra de la que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, con lo que jugaba el programa también originalmente, ¿no? Y como decías, esto de la división entre la realidad y la cuarta pared, justo yo creo que ya ahí lo tienes, todo el planteamiento, ¿no? La cuarta pared no existe, son los mismos radioescuchas que van construyendo esta aura de, pues, tú vas alimentando con tus creencias y lo vas poniendo allí y va creciendo el fenómeno, ¿no? Cuando entramos, a ver, bueno, por partes, ¿no? Llegamos a ver La mano peluda al Teatro Ofelia y nos hicieron entrar por la parte, ¿esa es la parte de atrás o de adelante? Sí, la parte de atrás, Es la de atrás, ajá, ¿no? la parte de atrás, que es justamente como el conecte entre la calle y el escenario, Ajá, ¿no? y está como así en... Entonces, como que ya de entrada te causa así de que, ay, ¿qué, no? ¿Por qué Sí. vamos a dar la vuelta? Y ya entras y como que la escalerita está ambientada, tienen figuritas de terror, velitas, tienen ahora sí que una casa de terror, ¿no? Sí, como claro. un poco este Es un rollo ejercicio de inmersión, ¿no? Desde el principio para venderte la experiencia por encima de la obra, Sí, ¿no? hasta allí yo todo bien. Ok. Hasta ahí yo iba a full de que sí, me compraron, claro, o sea, entras y hay como una jaula y de que, pues, huesos y así de Ajá. que, ay, a lo mejor sí trajeron cosas, ¿no? Y ya vas entrando, entras por el escenario, porque justo como entraste por atrás, detrás del escenario, subes al escenario y en el escenario está pintado un pentagrama, ¿no? Y hay un montón de cosillas allí como Así viejas, de tapadas. radios, tapadas, así. El clásico cliché del polvo de las películas, de que se ve que andas como caminando entre polvo y como... Entre telarañas. húmedo. Sí, telarañas, así. Y ya, llegas a tu asiento, ¿no? Finalmente. Y en algún punto, y aquí ya no me acuerdo en qué momento, pero en algún punto te dan unos audífonos. Sí, llegando al asiento Allí están los audífonos. están los audífonos y eso tiene que ver justamente con la propuesta que tienen en escena, ¿no? Que es, te venden la idea de que tú no vas a ser testigo de una obra de teatro, sino vas a ser parte del episodio que nunca se vio, ¿no? La transmisión la en transmisión vivo en del vivo. último episodio de qué pasó, por qué se dejó de airear este programa, ¿no? Ajá, claro, y lo vinculan justo con el caso más famoso, que es el de Josué, que es el que... Aquí es el que yo no conocía, pero me contaron. Ajá, claro, y es que es Que era un tipo interesante. que llamaba recurrentemente, ¿no? En realidad no es que la historia ya estuviera en el programa, esto ya es el artilugio teatral, está construido a partir de todas estas llamadas que tenían de este tipo que decía que lo seguían y Sí, como que Josué, tenía experiencias. que había hecho pacto con el Que había diablo. hecho un pacto con el diablo, ¿no? Estos 40 días yo no los entendí muy bien, pero... Ujú. Pero bueno, entonces empieza el actor y nos dice como, bueno, yo soy el hijo del locutor originalmente, entonces me interesa saber qué pasó con él y todo este caso que nunca salió a la luz y no nos lo quisieron contar entero, entonces hoy lo vamos a hacer. Y entonces quita todo lo que hay en el escenario y resulta que son una especie de cabina antigua de radio, ¿no? Con un montón de aparatos y así que solamente él sabe operar y estamos ahorita todos en vivo, entonces pónganse los audífonos y como que allí ya empieza... a ponerse... A distorsionarse, caerse un poquito, ajá, ¿no? a distorsionarse. Sí, es que es interesante porque creo que la obra funciona más desde esa primera parte, ¿no? Introductoria, ¿no? Del juego que hay alrededor de la inquietud del hijo, ¿no? Del hijo por descubrir quién era su papá, por presentársela a su hija, porque ella también, Sí, él quiere tener como este vínculo Que su hija hija, conozca a su abuelo, abuelo, ajá, ¿no? sí, y entonces a través de la obra y que incluso él empieza indagando a través de la incredulidad. No, pues yo también crecí con esto, yo sabía que todo esto era, Sí, era no, yo falso. tampoco creo en estas cosas, ¿eh? Yo Ajá. no crean que yo creo... Ay, clásico, ¿no? De Sí, que te claro. lanzas te preguntas a alguien, oye, ¿y tú crees en esto? Y digo, no, pero sí le tengo respeto. Y Sí, escucho, así, pero yo no sí, creo, siempre no es pasa que eso, yo crea. siempre pasa eso, sí, yo nomás hasta cuando empiezan a pasar cosas raras ya como que lo empiezo a creer, ¿no? Sí. No, y a mí me llama mucho la atención eso, o sea, creo que van construyendo bien la historia, o sea, creo que el pretexto, el argumento del hijo, la idea de que el pretexto de querer conocer más y incluso la incredulidad, bien, juega bien. Hasta La investigación periodística incluso juega bien. Pero cuando ya llega el Cotejado, momento... Ajá, cotejado. ajá. No, es que hay un juego ahí periodístico de que se la pasa Sí, sí, investigando sí. para llegar a justamente Y la es verdad referencia a sobre las su notas papá. que existen, ¿no? Porque Exacto. esas son las que yo encontré cuando estaba acercándome Exacto. al... Ajá. O sea, creo que se juego muy bien con ese Sí. tipo de cosas, de referencias, ¿no? De las Sí, cosas reales. la línea entre la realidad y la ficción está bien diluida, ¿no? Hasta ahí Ajá, todo bien. Pero hasta luego ahí. empiezan las reglas, ¿no? Empieza ¡fum! a decirte cómo comportarte como espectador para poder ser parte como de la propuesta. Exacto. Y ahí empieza a ahí ser se fake, tarda media ¿no? hora en explicarte todo. En algún punto sí queda la duda de si hay una transmisión, pero pues como que realmente no se sostiene. Los audífonos son incómodos a largo plazo. Bueno, a mí me dolieron los oídos Y a luego lo con que acabé lentes, así. chicos, Ajá. piénsenselo. Ujú.
Sí, pero creo que, por ejemplo, como apuesta, ¿no? O sea, podía haber sido interesante. Al final, a mitad de la obra, a mitad de todo lo que va pasando, empiezas a perder el interés. Sí. Empiezas a perder el interés, empiezas a decepcionarte un poco de las cosas que están pasando, de empezar a forzar la historia, y entonces vamos a meter el caso de Josué, y entonces vamos a poner el tema del satanismo, y empiezan a meter un montón de cosas que Y dices... al final hasta meten a otro actor, ¿no? Ajá. Que dices, era un monólogo y al final aparece alguien más y como que para redondear. Ya spoileaste, pero... Un Deus Ex Machina. No, sí, Sí, porque pero la sí verdad tienes es que razón. sí es un dineral para que la Sí, gente sí, vaya cuesta. a decepcionarse. Y yo creo que podrían mejorarla. Yo creo que esta presentación ya lleva más de 200 representaciones, Eso entonces sí. el formato ha funcionado. A mí me sorprendió mucho también en la audiencia que la gente de verdad esto de que, ¿tú crees? A la gente les encanta decir, o sea, que alguien que no cree les esté diciendo como, oye, pero es que sí Pero es pasa, que sí ¿no? pasa, Y sí. todo mundo, o sea, de que Yo soy a uno de fondo en esos. el pacto de ficción. Yo Y soy- estaban al fondo en el pacto de ficción, ¿no? Yo veía a la gente y así de que... Y de verdad creían de que decía el actor algo así como, pero nunca se supo qué pasa. Y todos, ¡ah! Entonces seguro fue el diablo, ¿no? No, pero es que justamente se Nos trataba de encanta. eso. Hay una ¿no? necesidad también del público de querer... De que- validación de sus creencias, ¿no? Y de- Bueno, Un poco de todo, ¿no? O sea, y Sí. también como lo que hablamos de la necesidad de espantarse. O sea, la gente quiere. O sea, la gente va y va como de que tú me vas a espantar. Va, espántame. Yo vengo a eso, ¿no? Así de que estoy contigo. oye, pero ¿crees que también sea moda? Por ejemplo, yo creo que también tiene que ver con algo de que es una forma de entender las tendencias de, a todos les está gustando el terror, entonces a mí también me A lo tiene que mejor sí, gustar. pero no sé ¿sabes? por qué es una moda desde el siglo XVIII, ¿no? Sí, ¿verdad? Como De alguna este gusto forma. de lo gótico, Ajá. desde ahí para acá, ¿no? Sí. Digo, No sabría. como ejercicio escénico no me gusta, pero, ¿qué crees? Que al final sí me quedé pensando, qué difícil es hacer el teatro Sí. de terror. Sí. O sea, que tenga que ver con el terror. Sí. O sea, a nivel actoral, a nivel visual, a nivel de la propuesta, creo que se me hace muy complicado y quizás por ahí podría respetar un poco la propuesta que tiene Juan Manuel López Velarde, que hay que decir que es el que dirige esta obra. Sí, eso sí, es algo original y pues queda a ustedes decidir si les gusta o no este tipo de propuestas. Sí, vayan, si tienen Vayan, chance. si tienen Si la no, pues oportunidad. nada más cuéntenos si les gusta la mano peluda o si saben algo. Seguimos con... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Quintanar y quisiera invitarlos a que nos busquen en las redes como Clímax en Medio y nos sintonicen o nos visiten los días viernes que vamos a tener la sección Decibeles, donde podrán conocer más acerca de sus músicos y sus artistas preferidos. Los invito a que nos visiten, busquen nuestras redes sociales y visiten Clímax en Medio, programa Decibeles. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Aarón AJ Navarro y voy a ser su conductor. Los voy a invitar a pasar a la sala de Clímax en Medio con Skip Intro, nuestro programa de series de televisión, donde los voy a guiar por todo este universo de diversos programas históricos, recientes, lo de moda, lo pasado, todos estos temas. Todo en los jueves en Clímax en Medio. Ahí los espero. Nos vemos en la tele y en los medios. Pues muchas gracias por seguir con nosotros para ir concluyendo este programa especial con Ulises. Vamos a hablar ahora de cartelera, qué es lo que se viene, y pues creo que siendo un programa especial podemos hacer un especial sobre el Cervantino, octubre, empieza el 10 de octubre y vienen varias propuestas escénicas. Y es uno de los grandes eventos que siempre tenemos aquí en México, o de lo esperado, ¿no? Justamente para la temporada, un evento que dura casi un mes, ¿no? Y que año con año ha ido cambiando. Yo quiero preguntarte justamente tu experiencia, que tú eres la que has ido en los últimos años casi más constante. Yo tiene un montón que no voy, pero la experiencia, ¿cómo ha sido del Cervantino en los últimos años? Ay, no, pues muy bonito, la verdad, el Cervantino me encanta. No, o sea, sí, está padre, ¿no? O sea, a final de cuentas, ir a ver obras de teatro, a ver danza, a ver conciertos, siempre es muy bonito. Lo que se ha criticado mucho ha sido la falta de popularidad, digamos, que no se ha logrado conciliar del todo con los locales, pero tampoco ha afianzado ya con un público nacional más amplio. Antes estaba esta noción de que el Cervantino era para briagos y para nomás ir a echar la fiesta, y me cuentan, cada que vamos, todavía hasta la fecha, los compañeros que han ido desde míticas ocasiones me hablan de esas legendarias cascadas de orina que fluían por las calles de Guanajuato. No me tocó, eso a mí no me tocó. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí también me llegó ese mito. Pero fíjate, yo llegué a ir solamente una vez
Y sí era un ambiente muy festivo, muy de desmadre, muy de más que ir a ver las obras, más que ir a ver las propuestas, es pues para vacacionar y tener el pretexto del Cervantino. Y estuve ahí, todo eso. Eso me tocó a mí, ¿no? Sí. Por eso te preguntaba, Bueno, ¿cómo ha es distinto. evolucionado? ¿Cómo ha También es evolucionado? distinto ir a trabajar, porque por ejemplo justo tuve una experiencia como estudiante y no vi nada, pero sí me tocó la experiencia de las calles abarrotadas. No vi nada porque como estudiante no tenía dinero y las propuestas costaban por encima de 500 varos. Bueno. Y además creo que ni siquiera... Ahora uno que trabaja tampoco tiene dinero, ¿verdad? Sí, bueno, peor, pero como trabajas, pues te meten, pues Ya, vas a es trabajar. un paro. Entonces, pues sí, siento que se ha criticado mucho esto de que qué tipo de artistas vienen, como en siempre los festivales y cosas que son así de, bueno, ¿a quién quieres traer? ¿Qué público? Si nadie nunca va a estar contento. Pero este año me parece como interesante. Vamos a ver qué pasa este año, porque justo cambiaron administración y cambiaron un Claro. poco la movida de la estrategia, los organizadores, ¿no? Ahora que está Claudia como que metió ahí también unas cosas de gente que organiza otros festivales famosos más de música y más en contacto con los jóvenes, Con la con la chaviza. Pero también supongo que van a subir un poquito los precios, no estoy... Pues A todo ver, va para arriba. hay muchos, todo como va para siempre- arriba y todo vamos a sufrir con eso siempre ya. De aquí en adelante, Como siempre. hasta el fin de los tiempos. Y también, como siempre, hay actividades gratuitas, entonces eso también es importante. Sí, del es un Cervantino. paro. Algo que a mí me gustaría ver este año son los entremeses, porque creo que se han dejado muy de lado, es el origen del Cervantino, pues Cervantino se cuelga el nombre de Cervantes y realmente tienen poca propuesta relacionada con Cervantes, ¿no? Entonces eso vamos a ver cómo está este año. Y por otro lado hablemos de los invitados, ¿no? Bueno, este año están Veracruz y Reino Unido, pero creo que de las propuestas que elegí para hablar, No viene ni ninguna una de es de esas. Veracruz ni de Reino Unido, ¿no? Las que me parecieron más interesantes. A mí, bueno, empecemos destacando la propuesta de Sun and Sea, que me parece una de las más... Se darán más chidas, ¿no? Sí, como más morbosa para mí a lo mejor. A mí también fue de las cosas de las cosas que me vienes presentando para platicar. Creo que es de las que más me llamaron la atención. Aparte, yo soy mucho de esta idea de que de estar siguiendo las cosas que figuran en festivales de otros lados, entonces seguro tienen algo importante. Algo Y por para ejemplo, esta que viene de triunfar en lugares como la Bienal de Venecia, en Europa y todo. Ya te pones a indagar y todo, y el aspecto visual que tiene de esta propuesta operística me parece que es como de lo más llamativo. Sí, a ver si podemos ponerles imágenes y si no, de todas formas, les cuento que la noción, lo que hemos adelantado, porque pues no la hemos ido a ver, ¿no? Pero nos interesa esta mezcla de performance y ópera. Me parece que son 24 performers en escena y lo que hacen es todo un montaje de desplazamiento de una playa a otra parte del mundo donde van y están allí durante horas. Y entonces hay como funciones y tú puedes entrar y como cachar una función entera y no es el típico formato de ir a sentarse a escuchar la ópera, ¿no? Esto que sea como asteric y que sea como performático y que sea como rompedor, que irrumpe, a mí me llama mucho la atención para la ópera, entonces tengo muchas ganas de ir a ver esa y ojalá mi cobertura me toque y estén Ojalá las que fechas sí. en las que llegue. También, Talento Nacional, ¿no? La Compañía Nacional de Ópera va a proponer un remontaje. Me parece que es una nueva propuesta, es lo que yo entendí. Esperemos que es una nueva propuesta y no la que ya conocemos de Electra, de Richard Strauss. Originalmente, en 1909, me parece, está basada en la historia de Sófocles y pues el drama de Electra, ¿no? La mamá mató al papá, que era un abusivo, y bueno, Electra planea la venganza y la muerte de su mamá. Y bueno, la psicología tiene mucho que decir al respecto si les interesa más el tema. Sí. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención también esta propuesta de Collective, ¿no? Sí, Collective 8. Justamente hablando de estas cosas referenciales, esta propuesta de Collective es para reversionar... Collective 8, perdón. ¿Son alemanas? No, son franceses, ¿no? Franceses. Y van a hacer una propuesta escénica inspirada en la obra de George Orwell, Sí. ¿no? Que eso también me parece interesante, como reversionar o volver a adentrarse a temas que son como de mucho tiempo, que tienen ya muchas antigüedad, de alguna manera exploración, pero que aún así siguen dándote cosas de qué hablar y cosas de Sí. las que jugar, ¿no? No, y además son estos temas que todo el mundo siempre dice como, ya estamos viviendo en la distopía tal, ¿no? En 1984 de Orwell es un clásico y realmente no conocemos propuestas de hoy, ¿no? O sea, de que hoy vivimos en esta época de las pantallas y esta posibilidad pero no tenemos nuevas narrativas a lo mejor desde el teatro de esto, ¿no? Se me hace Sí, que... es interesante explorarlas, ¿no? Y es un colectivo que justo juega con muchos tipos de medias y así, entonces seguramente a mí es una de las cosas que también espero poder ir a ver. Y pues finalmente Angélica Lidl,
personajazo que va a llegar, ya ha sido Premio Nacional de Literatura Dramática, también ya ha ganado León de Plata en la Bienal de Teatro de Venecia en el 2012, me parece. Y pues yo no la conocía, la verdad, debo aquí pecar con todos ustedes de mi ignorancia, porque para Pequemos mí... juntos porque yo tampoco la conozco. Estamos todos aquí juntos para pecar de ignorancia. Pues va a ser creo que justo ese es el punto también del Cervantino, ¿no? Acercarnos a lo mejor a otras personas que no hemos estado tan inmersas anteriormente en el contexto teatral y conocer a Angélica Lidl, que va a traer Terebrante. Y pues bueno, como que buscándola así, nada más quiero compartir con ustedes porque llamó la atención. Si la buscas, uno de los datos curiosos sobre ella es que fue bautizada en la misma pila que Dalí. Nada más. Nada más ese que detalle. Salvador Dalí, así es. No, y su propuesta O es sea, interesante porque también a mí me gustan mucho estos juegos, ¿no? Entre disciplinas, ¿no? Y ahora lo está haciendo desde la parte escénica, mezclándola con la música, con el flamenco, y que el flamenco en los últimos años ha tenido como estas formas de exploraciones distintas desde los ritmos en la música, desde fusionarlo con los sonidos urbanos, y ahora adentrándose a otros terrenos, ¿no? De las partes más escénicas, más visuales, más de propuesta de conectar a través del dramatismo, que es la propuesta que tiene Lidl en este caso en lo que viene. Digo, para mí es de las cosas que me llaman la atención. Creo que estaría me chido parece echarse que un vistazo ahí. Sí, realmente ya están sacando la cartelera. A mí me parece ahorita un poco complicada la página todavía. Cuando buscas las propuestas que vienen, no te desglosa todo. O sea, si picas teatro, te aparecen las opciones de teatro, viene calle, viene no sé qué, pero si picas ya dentro de las opciones todavía no te termina de aparecer. Pero espero que en estos días ya estén saliendo o ya estén, ahora sí, ya de aquí No, a que pues ya, editen el programa y ya lo puedan hacer. para estos días, Ya cuando ya está tiene que publicado, estar. ya tiene que estar todo Ya en tiene que estar orden, todo en la página. organizadito, ya todos con sus boletitos y todos Sí, ya... ya tienen que haber agotados, ya Sí, tiene que ya haber... tienen que... Vayan a ver las películas, no pierdan el cine, también va a haber buenas películas, chequen ahí en la cartelera, hay buenas películas, François Ozon tiene algunas propuestas ahí, algunas que mexicanas, creo que también va a haber un par que están interesantes, entonces Sí, échenle bueno, ojo también al cine. danza, música también va a haber, incluso nacionalmente se mandaron a hacer composiciones, ¿no? La orquesta del Palacio de Bellas Artes, me parece que la OCBA, la de Cámara de Bellas Artes, va a estrenar un programa dedicado a compositoras mexicanas, todas ellas vivas, y que pues se supone les pagaron y les mandaron a hacer las obras para esta ocasión. Entonces, esperemos que todo esté en orden. Y bueno, pues yo creo que con esto los dejamos la invitación abierta para que vayan al teatro, para que consuman terror, para que consuman terror, para que consuman vayan a Clímax en Medio, que se suscriban, que nos vean el programa de compartan, cine, de que se música, vayan a los otros programas, exacto. Sí, todo hay. Que nos comenten, que si les gusta, que si no les gusta, que si no les gusta, que se lo den a su... Sí, que lo compártanselo compartan a los que les caen mal, caen lo clásico. mal. Ujú. Ya saben, la clásica, pero si les caemos bien, si nos quieren ayudar, somos un medio independiente que lo hacemos con mucho cariño, entonces apóyenos, denos likes, compartan. Saluditos y estamos en contacto. Cuídense.